Presta atención a esto, porque acaba de pasar algo que puede sacudir toda la causa Cuadernos. Roberto Labaña, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, habló ante la justicia y lanzó una bomba devastadora sobre precios, carterización y una trama que vuelve a poner al kirchnerismo contra las cuerdas. Quédate, porque esto recién empieza. Bueno, upa, fuerte la carátula, señores. Jornada muy importante en la causa Cuadernos. Declaró como testigo Labaña, Roberto Labaña, el primer ministro de Economía del kirchnerismo de Néstor Kirchner. Tiró varias bombas, Dani. La primera es ese 20% gigante. Contó que hubo sobreprecios del 20% en el área de vialidad. ¿Por qué no realmente es un... bueno, él lo hizo en su momento, lo echaron. Declaraciones la Cámara de la Construcción. Claro, no lo denunció y la Néstor justicia. Kirchner le pidió la renuncia y se fue. Estamos hablando del año 2005. Pero ¿por qué es muy importante esto? Porque es un dirigente peronista. Claro. Acá no pueden decir que es la oposición, No. los medios hegemónicos. Era el ministro de Economía, no Era solo. el ministro de Economía que recibe un informe del Banco Mundial diciéndole, acá hay algo raro en las obras de vialidad en Santa Cruz. ¿Qué es lo que pasa acá? Y él pone en marcha un mecanismo, ahora lo vamos a escuchar, para que la gente de competencia, la Secretaría de Competencia del Ministerio de Economía le haga un informe. Y comprobó que había más sobreprecios de más del 20%. Veamos lo que dijo primero en placas y después en tape el señor Labaña, el ex ministro de Economía. Había algunos márgenes de sobreprecio, un 20%. Un montón, además. Algunos márgenes, Además de ¿no? corruptos, eran ambiciosos, ¿no? Y después contó que no renunció, sino que lo echaron por esto. Yo no renuncié, puse mi cargo a disposición, como diciendo, a mí me echó Néstor Kirchner, pero vamos a ver cómo lo dijo. Dale. Igual es Roberto. Pedí que se hiciera un informe exploratorio, básicamente del área que más nos preocupaba del Banco Mundial, que era vialidad. Y en principio lo que surgió es que había dudas sobre un cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden en promedio del 20%. Bueno, vos acordate que en su momento Carlos Wagner, creo que era el presidente de la Cámara de Construcción, contó lo mismo que está diciendo Labaña ahora. Había dicho que cuando recién empezó el gobierno, ahí está, el arquitecto se le acercó, lo citó a un despacho y le dijo que por orden de Kirchner tenía que garantizar en forma personal, Wagner, el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas. O sea que estaban todas arregladas porque la obra pública, siguiente placa, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero. Se fue lo que termina casi diciendo Labaña hoy en el juicio. Claro, son dos cosas las que dice Labaña. Una, sobre precios de más del 20%, cuando siempre las coimas eran del Diego, eran el 10%, ¿no? Dani. Acá estamos hablando del... Dani, por favor. ¿Con qué simpleza hablas de corrupción, sí. 10%. Bueno, o el 15 famoso debido, ¿no? Que todo el mundo decían 15. O el 3, ¿no? El 3 que... O el 3. Claro, o el 3 también. Y lo otro es la cartelización, que es muy importante de esto, porque es decir que eran licitaciones amañadas donde no había competencia en las empresas, porque la causa Cuadernos también tiene un expediente llamado La Camarita. Claro. Ahí, la empresa de Wagner... siempre ganaban los mismos. A ver, Silvana, ¿qué pensás de lo de Labaña? Creo que ya lo había dicho. ¿No? Sí, lo había dicho. Lo recuerda ahora en el juicio oral, pero ya lo había dicho. No, sí, coincido con María Eugenia. Digamos, la obligación era denunciar. Vos conocés el delito, lo tenés que denunciar. Me parece también... ¿Pensás que termina en condena la causa? Porque el kirchnerismo está volteándola. Y es una causa compleja, muy grande, pero yo creo que no, que esto, digamos, sumadas a las otras causas, a las que ya la tienen condenada a Cristina, habla de una asociación ilícita, organizada y sostenida muchos años, perfectamente aceitada, y que claro, con ese sobreprecio te das cuenta del orden después de las mansiones, los hoteles, las rutas que no se hicieron, todas esas rutas en Santa Cruz. Ustedes hablaban de Acevedo. Digo, en Santa Cruz se veía desde el momento en que gobernaron la provincia todo un sistema de corrupción y de omertad donde nadie hablaba, porque Acevedo tampoco habló,
Estuvo muchos años callado Acevedo. Zubik dice algo, dice, ex policías que le daban seguridad a los bolsos con dinero tras la muerte de Néstor empezaron a secuestrar a ex secretarios como Roberto Sosa para llevarse el botín y todo terminó después con el crimen de Fabián Gutiérrez. Como, bueno, muerto Néstor Kirchner, a ver quién se quedaba con la plata. Acordate que yo te lo dije en la última vez que hablamos de este tema en esta misma mesa. Siguieron pasando cosas. No fue solamente Fabián Gutiérrez. Ahí está la señora esta desaparecida en la RIA, Marcela López creo que se llama, que también denunció haber visto fajos de dinero termosellado en una suerte de aguantadero, cabaña que había atrás de una de las casas de ahí de Río Gallegos. Y la señora desapareció. Entonces hay un esquema de muchos años, no de cartelización nada más, sino de una asociación ilícita que, replicando el modelo de Santa Cruz, lo lleva al gobierno nacional, la mafia. Y quiero decirles, no lo pudimos erradicar todavía. Veámoslo de Zubik, dale, lo seguimos charlando. Desde el año 2016 hasta la muerte, hasta el crimen de Fabián Gutiérrez, se sucedió lo que denominé la búsqueda del botín. Hubieron grupos comando, que la mayoría de ellos eran policías que habían trabajado en la parte logística de la recaudación del dinero, que fueron robando a quienes ellos entendían tenían el dinero físico. Creo que el primer damnificado, entre comillas, fue el señor Roberto Sosa, una de las personas más allegadas y de mayor confianza de Néstor Kirchner, que era quien lo aguardaba a él y a la expresidenta en la plataforma del aeropuerto de Río Gallegos. ¿Cómo era la operativa? Las personas que aguardaban eran Daniel Muñoz, Copetti, Roberto Sosa, y luego el siguiente secretario privado, Álvarez. Bueno, lo que dice ahí Dani es que fueron en búsqueda del botín de cada uno de ellos. Y esto termina con el crimen que recordamos todo de Fabián Gutiérrez, ¿no? Sí, pero el secretario de Cristina. Primero es cierto que lo secuestraron a Roberto Sosa, otro ex secretario privado de Cristina. No me acordaba de ese. A un pariente de Lázaro Báez también lo secuestraron y lo torturaron porque querían saber dónde estaban escondidos los billetes. ¿Dónde estaba la guita? Querían saber. El botín. Claro. Hubo varios de esos casos en la provincia de Santa Cruz a los que se refiere Zubik, porque estaba la leyenda de que había plata escondida, plata en agujeros, en esas casas que manejaba Néstor Kirchner, ¿no? Pero fue un testimonio muy importante. Billetes con humedad, ¿no? Mariana el relato no de que había fajos con humedad. ¿Cómo? Mariana no pudo volver a Santa Cruz. ¿Cómo no pudo volver a Santa Cruz? Se fue de la provincia. No sabía. Y no volvió a Santa Cruz. Lo que yo te decía de asociación ilícita, lo decía en el sentido de la asociación ilícita que armaban desde dentro de la estructura del gobierno, porque recuerden que toda la gente de Río Gallegos, Lázaro Báez, bueno, todos los allegados que trabajaban desde la municipalidad y luego en la gobernación, fueron todos los funcionarios después que vinieron al Ministerio de Transporte. ¿Te puedo sumar un dato? Ese señor Copetti, que es el que menciona también Raúl Copetti, el que menciona a Zubik, era el que manejaba las finanzas del Frente para la Victoria. Claro. Se le encontró un piso en Miami de $2,5 millones a nombre debe haber del trabajado hijo. mucho. Ahora viene el momento en el cual van a mostrar los videos, porque no fueron solo cuadernos. No fue solo este botinero lleno de dólares, que ahora van a ver por qué está acá este botinero lleno de dólares. También eran los videos que grabó Centeno. Todavía permanece el licenciado Barata dentro del domicilio y estoy mostrando la otra entrada, puerta de madera, dirección Juncal 1411, que es la otra entrada al búnker del doctor Kirchner. Hoy es 8 de abril del 2010. Esa es la otra entrada. Se ve poco borroso por los
porque de noche son las 19:30. Mendoza, estos videos que grabó Centeno. Dejá de preguntar luego las dos, porque pareciera que los funcionarios y los políticos no aprenden mucho de eso. Hace muy poquito al Leal, un funcionario de ARSAT, le encontraron 2 palos y medio verdes, herramientas de espionaje en este gobierno y droga. ¿Por qué siguen pasando esas cosas? ¿Por qué siguen pasando...? Porque pareciera que no aprenden. Mira, cuando hablábamos de obviamente venía otro gobierno el tipo. No, pero por eso está bien tu pregunta, porque evidentemente la cooptación de las áreas medias de gobierno, después de 20 años que gobernaron, entraron como planta política y se quedaron como planta permanente. Claro. Entonces después es muy difícil identificar, cuando ya los tenés en la línea de la burocracia, ¿Cómo la sabes? Banda de los mendocinos, que la contamos anoche en el pase. Mostramos el video. Incluso la banda de Calvete, el tema de Andis. De Andis, que tienen ramificaciones por todo el gobierno. ¿Son bandas o si responden a alguien, no? Bueno, el tema es que por suerte la justicia investiga rápido ahora y se está por ver. Pero la verdad que es muy difícil en la Argentina cambiar 20 años de corrupción. Y te lo digo porque nosotros participamos de un gobierno de 4 años que fue y rompió cada kiosco donde se sabía que podía estar la corrupción, a través de organismos de control que hacían lo que tenían que hacer, denuncias que hacíamos los funcionarios. Yo hice muchas denuncias vinculadas con los gobiernos, el gobierno anterior. Pero claro, en esos 4 años, después, cuando volvimos, cuando terminó el gobierno de Mauricio, toda esta burocracia corrupta volvió. Quiero leer tu opinión. ¿Crees que la declaración de Labaña cambia el rumbo de la causa o pensás que no va a pasar nada? Déjalo acá abajo en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, porque se viene más.